Bienvenidos todos a Mulligan 1, su canal de Magic the Gathering en español. Esta semana me encuentro con Wonka. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Y vamos a retomar nuestra serie de los mejores y peores comandantes según planos. Y esta semana hemos decidido viajar al plano de Mirrodin. Y vamos a elegir cuáles son, a nuestra opinión, los 3 comandantes más interesantes que puede ofrecer este plano. Pero antes de comenzar vamos a tomar unas cosas en cuenta. La primera es que vamos a hablar de las 6 expansiones en las que se ha tocado el plano de Mirrodin. Es decir, las 3 primeras donde está Mirrodin, Darksteel y Fifth Dawn, y las otras 3 que salieron unos años luego en Mirrodin's Besiege, Scar of Mirrodin y New Pyrexia. Hacemos esto porque la suma total de de las criaturas legendarias de estas 6 expansiones solo suman 18. Entonces hacerlo por separado realmente hace redundante tener que volver a hacer un nuevo video para esta tarea. Y además, como hemos considerado por los dos que Ezuri es el mejor comandante hecho en Mirrodin y posiblemente uno de los mejores comandantes verdes que hay, hemos decidido dejarlo fuera del video. Ya con estas reglas claras vamos a comenzar con el video, pero antes no se le olvide como siempre hundir el botón de suscribirse para seguir viendo más contenido de Magic y darle a la campana para que no se pierdan este contenido. Entonces Wonka, ¿cuál para ti es el comandante o tu primer comandante interesante de esta serie en Mirrodin? Bueno, de todo lo que hemos hablado hasta el momento en nuestros videos no hemos hablado de mazos centrados en reanimar. Por eso he escogido a Sheoldred. Sheoldred, para los que no la conocen, es una Predator, una categoría casi especial que tiene Nueva Pyrexia, y es la Predator negra, que por 7 manas es un 6/6 que cruza pantanos, pero su habilidad es la que más nos interesa, o sus otras 2 habilidades, que son la de poder retornar una criatura en el mantenimiento del cementerio de nuestro campo de batalla, de nuestro cementerio, o la otra que hace al oponente sacrificar una criatura al comienzo de su mantenimiento, porque ella es muy interesante, el vivo ejemplo de todo lo que significa un mazo de Reanimate, mazo centrado, colocar criaturas grandes en el campo, gracias a los efectos que nos permiten votar, como lo son en Tone. Entonces nosotros primero votamos las criaturas grandes al cementerio y luego otras cartas o el mismo efecto de Sheoldred nos va a permitir revivirlas rápidamente, saltándonos sus costos. Ahora, eso por una parte. La siguiente parte, Sheoldred básicamente es un removal por turno, y lo otro es que por su evasión, gracias al efecto de la tierra que convierte todas las demás tierras en pantano, pues logramos que Sheoldred se vuelva imbloqueable. Entonces tenemos un comandante muy versátil que su presencia en el campo apremia bastante, porque si no se elimina rápidamente el oponente va a empezar a perder criaturas, nosotros a colocarlas en el campo, muy probablemente nuestra Sheoldred también empiece a hacer daño, lo que se convierte en un reloj de daños de comandante, que ella en 4 turnos perfectamente acabó la partida. Eso por parte de encuentros de 1 contra 1 de jugadores. Ahora, en multijugador, ella significa mucha presión en el campo, no solo para un oponente, sino para todos los oponentes. No sé qué opines, Kisser. Yo en verdad, iba a ser parecido al comandante que voy a hablar ahorita. Sheoldred siempre lo he visto como parte de las 99. Muy pocas veces le he visto como comandante por el problema de su coste. Si me equivoco, cuesta 7 manas. Y eso la hace ser complicada, porque a pesar de que negro tiene muchas formas de generar mucho maná, la primera es que la va a bajar realmente en turno 7. Entonces, más que hacer un mazo alrededor de Sheoldred, yo creería que tú puedes hacer un mazo simplemente de buenas criaturas negras, que cuando están en el campo de batalla hagan algo, que cuando ataquen hagan algo, que creen presión de por sí solos. Y después, cuando ya tu oponente se ha gastado todo el removal en esas criaturas que están siendo una amenaza constante, Sheoldred va a hacer la que regrese y empieza a rezarte todas esas criaturas de tu campo de batalla. Lo bueno de Sheoldred es que también es un removal con patas, en el sentido de que si tu oponente juega un comandante que sea indestructible, que tenga antimaleficio, que tú no puedas destruir, tú puedes bajarla y en su mantenimiento él va a tener que sacrificarla. Entonces cumple, como te dice, una triple función, y eso me parece muy bueno de Sheoldred. Y con eso en mente, yo quiero traer también a mi comandante, que es mono negro, y uno que nunca he visto jugar. Lo he visto jugar pocas veces en dentro del mazo. Me parece muy interesante, siempre me ha gustado, y no había tenido reimpresión hasta hace poco, y ese es Geth, el señor de la bóveda. Geth es un 5/5 por 6 manas que intimida, es decir, que no puede ser bloqueado por criaturas que no sean negras o artefactos, con la habilidad de pagar X y negro, y puedes poner la carta de criatura o de artefacto con coste mana convertido de X del cementerio de un oponente en el campo de batalla bajo tu control. Luego ese jugador pone las primeras X cartas de su biblioteca en el cementerio. Así como Sheoldred, Geth es un mazo que se basa en reanimar, pero se basa en un mazo en reanimar las cartas de tu oponente.
Es verdad que Get es mejor en muchos mazos que no son solamente en mono negro, sino que son Dimir, donde tú también te puedes basar en miliar a grandes cantidades con azul. Y que en negro no hay muchas cartas buenas que mileen por sí solas. Hay algunas pocas que cuando entran o hacen el efecto de que el oponente milea menos que hasta que muestre tantas tierras, o que hay artefactos que ayudan también al mileo. Pero me parece interesante de Get es el efecto de que también puede traer artefactos. Entonces, como sabemos, Commander es un formato que se basa mucho en el uso de artefactos. Y por más que negro tenga muy pocas cartas de destruir artefactos en los oponentes, como juego multijugador, te aseguro de que todos los otros jugadores siempre van a tener una manera de destruir los artefactos de los demás jugadores. Entonces tú solo te tienes que quedar quieto esperando. Y que también puedes usar esos artefactos que son los oponentes que se sacrifican, como son estas pepas de maná que se sacrifican para robar cartas, o el mismo alce que se sacrifica para buscar tierra. Esperar después de que ellos lo usen y tú poder usar sus cartas de los cementerios. Y cuando la uses vas a empezar también a miliarlos y poder usar otras cartas. Entonces es un mazo que sí se basa en qué juegan los oponentes, pero que me parece una forma diferente de jugar mono negro y que puede ser muy interesante. Y bueno, solo hay dos cartas que me parece que son importantes mencionar con Get, que son el Minecraft, que es un artefacto por uno incoloro, que dice que cuando un oponente pierda vida, él va a miliar esa cantidad de cartas. Entonces, no solamente puede hacer el daño con Get atacando porque él intimida y es un poquito más complicado bloquearlo, sino que si un oponente decide pagar vidas porque tiene un Ancient Tomb pagando 2 vidas, él va a miliar 2. Si el oponente sacrifica una fecha, va a pagar una vida, va a miliar 1. Si no, otro oponente lo ataca a otro jugador, él va a miliar esa cantidad de cartas, porque cuando pierda vida, y tú vas a aprovechar ese efecto para esperar a que un oponente baje lo que te interese y poder jugarlo. Y la otra es una carta que veo mucho en Commander por su segundo efecto, normalmente es malo, que se llama Fin de la Vida, que es un conjuro por 6 manás que destruye todas las criaturas del campo y luego buscar en la biblioteca de un oponente hasta 3 cartas de criatura y ponerla en su cementerio y luego barajar su biblioteca. Esta carta no suele ser mala porque en Commander es un formato donde los oponentes prefieren tener cartas en sus cementerios que en su mazo, entonces tú lo estás ayudando. Pero es una carta perfecta para Get porque tú estás buscando exactamente qué cartas quieres tú poder traer o usar de ese jugador. Pero sí, ten cuidado de nunca dárselo a Meren o a mazos como tuviste Sheoldred, que se basan en reanimar, porque puede salirte mal la jugada. A mí lo que me parece realmente interesante de Get es que su habilidad se puede activar varias veces en el mismo turno. Entonces me parece que lo realmente importante es el juego de esas cartas, como son la vampira de Zendikar o el sol de Mirrodin o el espectro de Ravnica, los cuales tienen el mismo efecto, que es que nos duplican la cantidad de maná que generamos. Entonces eso es lo que me parece realmente importante, porque nosotros generando una cantidad inmensa de maná junto con él, bueno, uno puede estar botándole 10 cartas, poniendo una criatura, botándole otras 7, poniendo otra criatura. Entonces esa forma y eso de que podemos repetir básicamente el proceso varias veces y estemos colocando criaturas o artefactos que impacten en la mesa, es lo que me parece realmente interesante de él. No tanto de que podamos dequearle una gran cantidad, sino las veces que podemos llegar a hacer el efecto en una misma partida. No, y tienes razón, y además que negro es de los colores que tiene más forma de mantener generar mucho maná. O sea, no solamente con las cartas que tú dices, sino con el Cabal Coffers, usando Aur, porque te empieza a generar mucho maná. Tienes también el Black Marker, que te empieza a generar un maná por turno. Entonces el negro sí se puede ir alrededor de generar mucho maná fácil, y como tú dices, puedes usar varias veces las cartas del oponente. Por ejemplo, usando la piedra de la mente, es una manera de empezar a robar y mirar al oponente varias veces hasta que empiece a tirar cosas buenas. O si el oponente tiene una carta que se sacrifica ella misma, o tú tienes algo para sacrificar esa carta. Por ejemplo, si un oponente tiró un sol en el cementerio porque lo usó, bloqueó y está en su cementerio, tú simplemente puedes tener un efecto de sacrificio en negro. Juegas su solen, buscas una tierra, lo sacrificas porque tú lo controlas, vas a su cementerio, tú robas una carta, vuelves a jugar a su solen y así sucesivamente. Entonces, Get me parece que es otra manera de jugar reanimar interesante, con la desventaja de que
siempre va a depender de lo que jueguen tus oponentes. Tú no tienes un control realmente, porque no puedes reanimar cosas de tu cementerio. Es el único defecto que le veo a Geth. Pero que si quieres darte la oportunidad de jugar otra manera de mazo mono negro, puede ser muy interesante. Ahí es donde entro a cuestionar un poco. Y es que muchos de los mazos de control juegan bastantes artefactos, y esa es la ventaja que tiene Geth. Como no revive solo criaturas, sino que también revive artefactos, no es tan muerto en todas las ocasiones como uno pensaría. Como tiene esa versatilidad de usar ambos tipos de cartas, es lo que lo hace realmente bueno. Si no, no creo que estaría en esta lista. Entonces, si te parece bien, vamos a pasar a tu siguiente comandante interesante. Sí, a mí me gustaría hablar de una carta de New Pyrexia. Glissa la Traidora tiene una combinación muy especial de palabras clave dentro de ella, ya que tiene Fierce Strike y Death Touch, lo que básicamente la convierte en una máquina de matar. Y esto se ve reflejado en su segundo efecto, que cuando uno pone una criatura del oponente expuesta en el cementerio desde el campo de batalla, uno puede recuperar un artefacto del cementerio. Ella es muy buena, es muy interesante, funciona mazo de control, o se puede formar también un mazo Voltron, ya que muchas de los equipamientos que uno utilizaría, ella básicamente los va a recuperar si es el caso de que no los destruyan, y por sus mismos staffs el oponente va a pensárselo en bloquear, a menos que sea con criaturas indestructibles. Si pensamos en la forma Voltron, para ella tenemos cosas como lo son las espadas, como es la lanza nueva de Eteros, pero si lo pensamos en la forma de control, con ella tenemos la Mindslaver, una forma infinita de tomar el control de los turnos oponentes y básicamente dar por hecha la partida. Los artefactos que nosotros botemos al cementerio, ya que tenemos la combinación Golgari, que es muy sencillo botar al cementerio las cartas en búsqueda de criaturas, en búsqueda de tierras mientras las vamos buscando, nos hace que Glissa se convierta en una navaja suiza. Bueno, en realidad la que recupera toda esa gran gama de artefactos que podemos botar al cementerio y que básicamente hacen de todo. Podemos remover el cementerio con la Spellbook Nihil y recuperarla nuevamente con Glissa, podemos destruir criaturas no negras, podemos limpiar el campo, podemos robar cartas, podemos rampear con artefactos. Básicamente lo hacemos todo con esos artefactos que vamos a estar botando al cementerio. Y al ser una comandante que no cuesta tanto, así no la maten, volverla a poner al campo nuevamente pagando el tax, es muy sencillo. No sé si tengas algo que aportarle a ella. No mucho realmente, tú dijiste prácticamente todo. Yo sé que la conoces muy bien porque yo jugué contra tu mazo de Glissa hace tiempo y lo aburrido que era perder contra Mindslaver todos los turnos. Lo interesante de Glissa es, como tú dices, que es el único comandante Golgari que se basa en artefactos y que es una combinación de colores que muy fácilmente puede tirar cosas al cementerio. Pero además de eso, hay una carta que sí me parece que es muy interesante con Glissa, y es este equipo que dice que hace que la criatura se gire hace un punto daño a una criatura. Como Glissa de por sí tiene el Death Touch, que le ayuda en el mazo control, donde creo que brilla más, a ser un defensor implacable, porque tu oponente, a menos que ataque con una criatura con dañar primero, no va a poder nunca pasar a Glissa por encima, o que vuele, o tenga algún tipo de evasión. Ese equipamiento va a hacer que puedas destruir cualquier criatura girándola. Entonces puedes destruir una criatura, puedes jugar un artefacto, girar a Glissa, destruir una criatura, regresar tu artefacto, y tienes un control muy grande sobre el campo. El único problema de Glissa, y es que tiene todos los mazos Golgari, es que depende del cementerio. O sea, si tu oponente te juega una línea, te juega un artefacto que te exile el cementerio, volver a recuperarte es complicado. Sí, es verdad que ese tipo de cartas impacta bastante, pero la ventaja es que muchas de esas cartas o esos efectos que remueven el cementerio tienden a ser encantamientos que son muy fáciles de destruir gracias a que nosotros poseemos verde en este mazo. Entonces es verdad que impacta, pero no frena del todo el mazo. Sí, no es que vas a quedarte sin hacer nada toda la partida, pero sí te vas a ralentizar bastante tu jugada. Pero como tú dices, tienes un engranaje de cosas que puedes hacer, y un mazo toolbox me parece ya excelente. Hay una carta que yo no había considerado, que pena te interrumpo, y es que cuando yo armé el mazo la primera vez, no existía una Vraska que existe ahora. La Vraska de la Guerra de la Chispa, que dice que que tiene una habilidad pasiva, que cuando una criatura con Death Touch hace daño a jugador o Planeswalker, se pone un contador. Entonces esta nueva carta que se agrega a Glissa, lo que le hace es básicamente hacerla crecer por turno.
Entonces tercer turno Glissa, cuarto bajamos la Vraska, ataco si no me bloqueó y no me puso algo para frenar. Glissa va a ser 4-4, 5-5 y así va a seguir creciendo. A menos que empieces a intercambiarme criaturas. Si juegas esa Vraska, puedes jugar simplemente una balista, una forma de darle Death Touch en artefacto, y también puedes hacer combo. Sí, porque la Vraska no dice que tenga que ser específicamente daño de combate, sino únicamente daño. Por lo tanto, esos otros equipos que existen, los cuales hacen que la criatura se gire y un punto de daño al jugador, funcionan bastante bien con Glissa otra vez. Es más, inclusive el token que pone esta nueva Vraska dice que si hace esos tokens tienen la habilidad de Death Touch y si hacen daño a un Planeswalker lo destruye. Entonces podemos ponerle uno de esos equipos al token de Vraska, girarlo y así destruir un Planeswalker. Bueno, entonces, ¿cuál es tu siguiente carta, Kiser? Yo quiero hablar de una de mis cartas odiadas y favoritas de cuando comencé a jugar Magic. Yo comencé a jugar alrededor de Azote, y cuando salió el primer Mirrodin tenía un compañero que el que me enseñó a jugar Magic, que jugaba con el siguiente comandante, y es Mep-Narch. Mep-Narch es una criatura legendaria artefacto por 7 manas con 2 habilidades. La primera es que pagando doble azul y uno cualquiera hace que el permanente objetivo se convierta en artefacto de su otro tipo, y este efecto es permanente, no termina al final del turno. Y pagando 4, 3 cualquiera y uno azul, gana el control del artefacto objetivo. Mi relación con Mep-Narch es un amor y odio, porque me lo jugaba mucho, como te digo, mi amigo, y me empezaba a quitar todas mis criaturas y todas mis tierras cuando yo comencé a jugar Magic. Y es una cosa que no quieres nunca hacerle a un jugador cuando está comenzando el juego, porque simplemente se frustra y no quiere jugarlo más. Menos mal no dejé de jugar después de este tipo de cosas, y simplemente me dio la atención. Y después, cuando conseguí mi Mep-Narch, se lo empecé a hacer a mis amigos y ellos me odiaron por ello. Y bueno, Mep-Narch es esta criatura de control en azul, mazo azul de artefactos, prácticamente, eso es todo. Pero que tiene la ventaja de que tienes una bomba en tu zona de comando. Normalmente los mazos de artefactos son mazos combo, y más en azul, que se usan simplemente en buscar artefactos en el mazo, y con Emry o con cualquier otro comandante azul de artefactos se busca en el combo y gana. Mep-Narch es una forma diferente, es más larga la partida, es simplemente jugar al control. Entonces, las dos cartas de artefactos que convierten permanente en artefactos por sí solas, la capa de metal líquido, la red microsintética, hacen que simplemente pagues 4 para ganar el control del artefacto objetivo. Y si tienes cosas que bajan el coste de las habilidades, como la llana azul, como son el encantamiento o el artefacto que baja uno el coste de todas las habilidades, puedes pagar simplemente 2 y empiezas a tomar control de cualquier cosa que tenga el oponente, no solamente de sus criaturas, que es lo que me parece absurdo. O sea, puedes llegar y tomar el control de su Planeswalker, de su encantamiento, de sus tierras, y haces que la gente te empiece a odiar. Eso sí, el problema de Mep-Narch, cuesta 7 manás, pero en azul hay muchas maneras de bajar el coste de artefactos, y puedes empezar a crear este campo que el turno que va a Mep-Narch te va a quedar con la mejor carta que haya en campo. Es simplemente control, pero es divertido simplemente ver a los oponentes frustrados porque está jugándole sus cartas y atacándoles con sus criaturas grandes y explotando sus Planeswalker cuando ellos trabajaron 10 turnos en subirle las habilidades de lealtad. Es ese efecto de jugar contra ver al campo, ver el mundo arder. ¿Algo que quieres agregar? Con Mep-Narch, sí. Y lo que sucede es que Mep-Narch me parece que es un muy buen comandante 1 contra 1. En partidas de multijugador, ese mismo odio se lo gana automáticamente Mep-Narch por ser tan fácil poder generar mucho mana con el tipo de mazo de artefactos, y que es capaz de robársele los permanentes no solo a uno, sino a muchos jugadores. Entonces tiende a ser mucho objetivo. No lo recomendaría para jugar en multijugador. Sería, de todos los que estamos nombrando, la última opción. Sí, a menos que seas muy bueno haciendo política y sepas cómo jugarlo, de no jugar al odio, de simplemente querer tener la criatura más grande, o si simplemente llegar y usar a Mep-Narch como solución. Esperar a que un jugador baje una gran amenaza y tú decir, oiga, miren, voy a bajar Mep-Narch. La idea es que yo controlo esto para quitarlo a él, para que él no haga tanto daño, porque mi mazo no va a hacer la sinergia que hace él con, por decir, su comandante. Pero
no me matan a Memnarch por menos un turno. Y tú tienes que estar ahí jugando la política con Memnarch, pero sí tienes que tener cuidado porque genera enormemente mucho odio. Tienes que tener forma de protegerlo apenas entra al campo de batalla y esperar ese turno donde los jugadores hayan decidido girarse para jugar sus cartas. Entonces, tener mucho cuidado. Pero sí, como tú dices, genera mucho odio solo por tener ese mazo, porque créeme que ningún jugador quiere que le quites permanentemente su comandante. Aquí llega una cuestión importante y algo que me estaba debatiendo y quería comentarte. No sé cuál es peor, Mindslaver o Memnarch. Yo creo que Mindslaver, porque Memnarch si tienes que, a pesar de que sea tu comandante, estás obligado a usar mazo azul. Y tienes que pagar no solamente 7 para bajarlo, sino también 7 para tomar el control de un permanente. Y es un permanente. Mindslaver estás tomando el control de un turno. Y yo creo que eso es mucho más peligroso. Porque un permanente pagando 14 manas es como que, bueno, me quitaste mi criatura grande, mi comandante. Yo en mi turno destruyo a mi comandante, lo vuelvo a bajar y te mato Memnarch. O tengo manera de responder. Tú me quitas el control de mi turno y no solo estás teniendo el control de una carta, estás tomando el control de toda mi mesa y todo el control de toda mi mano. Y creo que eso es más devastador. Más que Mindslaver lo puedo jugar varias veces. No tiene el efecto de exiliarse. Sí, pero por ejemplo nosotros podemos llegar a jugar el efecto de Memnarch más de una vez el mismo turno. O sea, si generamos una gran cantidad de mana, podemos hacer ese efecto y robar varios permanentes, mientras que con Mindslaver tenemos que buscar la forma de recuperar la mano. Ahora, Mindslaver no bloquea, eso también es importante. Bueno, ahí lo vamos a dejar y lo dejamos a la voz de lo que dice el pueblo. Queremos escuchar las opiniones de todos los que están viendo este video. Me parece que sería interesante poner aquí en este momento en esta parte del video una encuesta de qué es peor, Mindslaver o Memnarch, qué genera más odio. Díganos en sus comentarios. Entonces, si te parece bien, pasamos a tu siguiente y tu último comandante interesante. Sí, para la última criatura que voy a hablar, quería hablar de una criatura artefacto. No quería pasar por Mirrodin sin hablar de uno. Y este es Bosch, el golem de hierro. Los stats, para los que no lo conocen, es un 8 manás, un 6-7 con trample, con la capacidad de por 4 manás, 1 rojo y 3 incoloros, coger cualquier artefacto que uno controle y zampárselo a la cara al oponente en daños. ¿Y cuántos daños hace? Igual a su costo convertido, el del artefacto sacrificado. Ahora bien, este comandante suele pasar desapercibido justamente por lo mismo que pasa a Sheoldred, por lo mismo que pasa con Get, y es que es bastante costoso. Él por sí puede funcionar bastante bien si se alarga nuestra partida, ya que con el campo adecuado, con un mazo centrado en artefactos, él se convierte en gran cantidad de daño al oponente de modo muy sencillo. La otra ventaja que tiene él al centrarnos en un mazo de artefactos donde se pueda jugar su habilidad es que vamos a jugar con cartas que reducen los costos a los artefactos, como son todas estas criaturas artefactos que reducen el costo, o también podemos jugar cosas como el Mycosynthetic Golem, que le reduce a las criaturas artefacto, entonces nos va a permitir jugarlo a él mucho más rápido. Nos va a permitir jugar cosas como la Gur con el Jain, que después de pegar simplemente lo cogemos, 6 daños a la cara y dejamos 2 tokens más. O como el Golem Meteoro, que llegamos, destruimos permanente, pero como atacante no es tan bueno, entonces podemos coger con Bosch y hacerle 7 daños a cualquier objetivo. Ojo, eso es importante. Bosch hace daño a cualquier objetivo, entonces podemos hacerle daño directo a un Planeswalker, podemos hacerlo a la cara o a la criatura, dependiendo de las circunstancias. Es esa versatilidad la que me parece bastante interesante. También hay una serie de cartas las cuales cuando van al cementerio desde el campo de batalla disparan habilidades, como son el Sol en Simulacro, estas pepas que salen en Mirrodin de 2 manas que buscan tierra o me dan carta. Entonces todas esas cartas también funcionan bastante bien con él. Puede ser bastante interesante, ya que con algunas otras cartas, como lo son el Geoda Golem, que cuesta 5 manás y es un 5-3 con trample, que cuando hace daño de combate a un oponente me permite castear al comandante por 0, pero el tax no. Entonces el tax tenemos que seguirlo pagando, pero eso significa que la primera ocasión podemos bajarlo mucho más rápido a Bosch para que haga presencia y podamos hacer todo este daño del que venía hablando. Entonces ya no tenemos que jugarlo en un octavo turno,
sino que podemos llegarlo a jugar en quinto, sexto, ya sea reduciendo maná o simplemente pegando con el Geo Golem. Si tú quieres divertirte, usa Bosch. No busques que vas a ganar muy fácilmente en la mesa, porque el coste de Sida te va a llegar puede llegarte un momento en que nunca lo vas a poder bajar en ciertas partidas si tus oponentes son mucho más rápidos que tú. Y tienes que tener eso en mente. No estoy diciendo que no, tú puedes, como tú dices, armar tu mazo alrededor de bajar el coste de los artefactos, vas a generar mana en rojo para bajarlo en un turno, o bajar muchas pepas que vas a generar rápido maná y después esas pepas las pueden lanzar a la cara. Pero tienes que tener en cuenta eso, de que si tú lo bajas y te lo matas, ya no son 8, son 10 manás que tienes que hacerlo para la segunda vez. Y eso lo hace un poco peligroso en la frustración que puedes tener al nunca bajarlo en algunas partidas. Bueno, eso se podría resolver gracias a cartas como Daretti o con el Goblin, que gira, me sacrifica un artefacto y me lo pone en el campo de batalla. Entonces, esa parte me parece que está bastante cubierta gracias al color rojo, porque hay bastantes justamente efectos que me permitirían traerlo del cementerio, lo que lo convierte en 4 por 4 manás a hacer 8 daños continuamente al oponente. Entonces, más que colocarlo directamente desde la zona de comando, si no es con el Geoda Golem o porque tenemos exceso de mana, inclusive yo prefería enviarlo al cementerio. Sí, o sea, eso también puede ser la otra manera de jugar alrededor de su coste excesivo. Así como Shoulder, yo creo que Bosch sería simplemente el final de la curva de tu mazo. Tu mazo se va a concentrar en jugar solo, y que Bosch sea una manera de ganar después de que ya tengas un mazo montado con mucho maná, que puedas bajarlo en un turno y empezar a lanzar cosas a tu oponente. Entonces, tu mazo tienes que tener en claro eso, que no se va a basar en tu comandante, no va a tener que depender de tu comandante al 100%, sino que tu comandante sea una carta adicional que te ayude a ganar, sea el win condition después de que tener el campo establecido. Esa puede ser la manera, creo, más sensata de jugar a Bosch. Pensando en eso, se podría jugar con Bosch como una carta que nos puede, porque tenemos acceso para poder hacer 8 daños al oponente o hacer 8 daños a algo. Entonces es otra forma de verlo. Sí, si lo vemos de esa manera, sí, puede ser mucho más jugable. O sea, no, como digo, no considero que sea malo, sino que hay que tener ciertas cosas en cuenta si lo quiero jugar. Bueno, ¿y cuál sería tu último comandante, Kisra? Y yo con esto quiero ir con posiblemente uno de los mejores comandantes Voltron que existen, que la gente ha dejado a un lado por completo por la misma estrategia Voltron, que no es muy usada en Commander porque tienes que hacer 63 daños de comandantes de diferentes jugadores. Y ese es Trull, el último troll. Por 4 manás, 2 cualquiera y 2 verdes. Un chamán troll legendario 4/4 que no puede ser contrahechizado, tiene antimaleficio y puedes pagar uno cualquiera y uno verde y se regenera. Así como Sigarda, que es posiblemente el otro comandante Voltron por excelencia, tiene la habilidad clave de antimaleficio. Tiene una cosa importante, que es que no puede ser contrahechizado. Entonces, si juegas contra muchos mazos de control, el azul va a tener va a tener difícil poder resolverlo. Tendrá que usar todos estos efectos de regresar a la mano, bueno, que existen, pero no va a poder contrahechizarlo, no va a poder hacer el objetivo, no va a simplemente regresar toda la mano, no va a poder tener el control de él. Y que contra mazos que son destructoras de campo en rojo y en negro y en blanco, a menos que sea ira de Dios o efectos muy particulares que no permiten regenerarlo, tienes cubierto el regenerar. Entonces tiene todo este espectro de ir contra los mazos control que pueden destruir tu estrategia de daño de Voltron. Generalmente, como todos los mazos de Voltron, no hay nada especial en Tool. Usar espadas, usar encantamientos en auras en verde buenas que le aumenten el poder y le aumenten el daño, que le den a arrollar, como Rancor, y ya. Simplemente ves un mazo verde que los primeros turnos va a generar mucho maná y después va a bajar a Trull, vas a equiparle todas estas cosas encima y vas a atacar. Y va a tener una constante amenaza que es muy difícil lidiar con. No hay muchas cartas que pueden quitar la habilidad antimaleficio. Existen nuevas como la lanza sombras. Existen algunas tierras que hacen este efecto. Normalmente los oponentes suelen jugar una para este tipo de estrategias, pero si tú me has prevenido a un oponente y no tiene esa carta en específico, vas a tener una amenaza que no pueden resolver. Sí, debo reconocer que nunca lo he visto en acción como comandante. Es más, casi no se tiende a ver en los mazos de Commander, está muy rezagado. Cuando yo empecé o retomé el juego otra vez después de un retiro, de haber conocido el juego, pero después cuando empecé a jugar más competitivamente, él estaba en estándar. Y lo recuerdo que básicamente era una patada para muchos mazos, por lo difícil que es justamente de quitar del campo, porque es incontrarrestable, por todas esas características tan buenas que tiene. Mi problema puede ser que contra decks que sean un poquito más rápidos, que pongan como por ejemplo lo es un Krenko, que pone muchas criaturas que puedan llegar a bloquear, ahí es donde empiezo a ver el problema, ya que como estamos jugando verde,
no hay tantas formas de destruirle criaturas. Entonces, no sé cómo se podría resolver eso. Eso sí, te pregunto, ya que conoces más de... Bueno, como dice, yo creo que la jugada más fácil es ir alrededor de arrollar. Saber que tu comandante, si lo bloquean con muchas criaturas, tienes que juro poner arrollar. Tienes que poner muchos equipos, muchos encantamientos que le den arrolla. Y ya. Y si tu oponente decide bloquearte con 10 criaturas, tú simplemente pagas 2 y lo regeneras. Esa es la ventaja que tiene. Y bueno, el único problema que tiene, que por ejemplo, que sea contra mazos negros, es el sacrificio que es mandarlo a sacrificar. Pero de resto, en verde es color que te genera mucho maná, que puedes simplemente empezar a bajarlo varias veces. No siento que haya mucho más que comentar. O sea, yo creo que se puede ir alrededor de ese tipo de estrategias por ese lado. Sí, entonces podría funcionar ya sea por el lado de los artefactos o por el lado de los encantamientos. Es como la diferencia que podría sacarle algún tipo de ventaja. Al jugar con encantamientos podemos jugar cosas como vamos a tener permanentes de color, ya podríamos jugar más con la Nits para generar más maná, pero si jugamos con artefactos podríamos tener estos artefactos que dan imbloqueable. Ya es más decisión de cómo se quiera jugar entonces. Y bueno, yo creo que con esto ya terminamos nuestro episodio de hoy. Por favor díganos en los comentarios cuáles creen ustedes que son el de estos 6 el mejor de todos o el que más les haya gustado. ¿Hay algún otro comandante que ustedes consideren que es mejor que estos 6 que no sea Suri? ¿O hay una estrategia que no hayamos visto con alguno de estos 6 que crean que es importante mencionar? Como siempre, no se les olvide compartir el video si les ha gustado. Es una muy buena manera de apoyar el canal gratuitamente. Nos ayuda mucho a llegarle a más gente este contenido. ¿Algo que quieras decir antes de terminar, Wonka? Sí, también estaremos realizando el video que va a ser complemento a este, que vamos a hablar sobre los peores comandantes de Mirrodin justamente. Entonces también estén pendientes para ver ese video también, si les gustó este. Entonces estén siempre atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página de Instagram, de Facebook, donde estaremos siempre comentando cuando subimos los contenidos. Entonces, con eso se despide Kisser. Y con eso se despide Wonka. Así que nos vemos pronto. Que tengan buen día.